Una vez más les damos la bienvenida, hermanos. Estamos en el día del Señor, en la casa del Señor, y veo por ahí unas caritas que nos están visitando. Desde ya sean bienvenidos. Bien, vamos a lecturar entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Estamos en el versículo 17, vamos a leer el 18 ahora. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Hemos leído 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido leída un domingo más en tu casa de oración y puerta al cielo. Gracias porque nos has traído con bien hasta este lugar junto a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por aquellos que nos visitan. Sea usted, Señor, bendiciendo desde ya sus vidas, y a toda la iglesia que está aquí también, Señor, desde ya que tu palabra, Señor, nos edifique, nos instruya, nos consuele, nos exhorte también, Señor. Y te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que me ayudes a compartir el mensaje con fidelidad para tu gloria y para que todos mis amados hermanos sean edificados. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte las palmas al Señor, amados hermanos, fuerte las palmas al Señor. Y pueden tomar sus asientos. Bueno, después de exhortarnos a vivir fielmente delante del Rey de Reyes, Pablo ahora nos muestra cómo esa fidelidad que nos hablaba la semana pasada, cómo esa fidelidad se debe de vivir día tras día. El andar del hombre de Dios que habíamos visto el domingo pasado, ese andar del hombre de Dios también se refleja en la manera en cómo administramos lo que Dios nos da. Todos nosotros tenemos mucho que Dios nos ha dado y nosotros debemos de saber administrarlo, todo lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha confiado. Y eso se llama mayordomía. Cuando nosotros escuchamos la palabra mayordomía, inmediatamente lo relacionamos con dinero u ofrendas. Pero quiero decirles, hermano, que si bien es cierto la mayordomía tiene que ver con eso, pero no es solo eso, es mucho más, va mucho más allá de administrar lo que Dios nos da a través de la economía. Tiene que ver, hermanos, primeramente la mayordomía tiene que ver con reconocer que todo lo que tenemos proviene ¿de quién? De Dios. Inclusive tus hijos, tu trabajo, el negocio, la inteligencia que tú puedas tener, la salud. Obviamente, hermanos, el regalo más grande que hemos recibido, la salvación, todo, hermanos, proviene de Dios. Y nosotros somos responsables de usarlo para su gloria. Por ejemplo, si Dios nos ha dado trabajo, si tenemos un negocio, aún si tenemos hijos, si tenemos por ahí algunos ahorros, si tenemos salud, todo, hermanos, debemos de saberlo administrar, porque algún día hemos de dar cuentas a aquel que nos ha dado. Así es que, hermanos, este pasaje que acabamos de leer busca instruir a todo creyente, no solamente como ahí menciona a los ricos, voy a explicar un poquito más eso, sino que busca instruir a todo creyente, no importa si tenemos mucho o si tenemos poco, lo que Dios examina es dónde está nuestra confianza y cómo administramos lo que Dios nos da. Eso es lo que va a mostrarnos el versículo. ¿Dónde está nuestra confianza y cómo administramos lo que Dios nos da? Por eso es que somos mayordomos. Un agricultor humilde solía decir:
Yo no soy dueño de la tierra ni de la semilla. Dios da la lluvia, Dios provee el sol y la vida, y mi responsabilidad, dice este agricultor, mi responsabilidad es sembrar y esperar confiando en Él. Esa es la manera correcta, hermanos, y bíblica, que refleja lo central de la mayordomía. Confiar en Dios y esperar en Él. Mientras esperamos en Él, debemos de administrar lo que Él nos ha dado de forma que lo glorifique a Él. El creyente no vive aferrado a lo que tiene, sino vive confiando en Dios que tiene y que en el Dios que tiene y que Él es su proveedor. Lo voy a repetir. El creyente no vive confiado en lo que tiene, sino en el Dios que tiene, sabiendo que Él es su proveedor, hermanos. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice en muchos versículos. Pero además, el creyente es responsable de cómo administra, cómo gestiona todo lo que Dios le ha dado. Es por eso que el título de nuestro sermón es La mayordomía del creyente. La mayordomía del creyente. Y el mensaje consiste en 3 puntos muy sencillos. El primer punto que vamos a observar es los peligros a evitar. Vamos a observar, hermanos, que este pasaje nos muestra a todos nosotros que hay peligros que como buenos mayordomos, debemos de evitar. El segundo punto que vamos a ver es deberes a cumplir. ¿Qué deberes nos presenta este pasaje que el creyente debe de cumplir como parte de su mayordomía? Y finalmente veremos un futuro a considerar. Hay algo que se viene, hermanos, hay algo que se viene y que es algo que usted tiene que considerar para que usted viva su mayordomía como buen creyente que es. Hermanos, no somos dueños de lo que recibimos, somos mayordomos y Dios nos llama a administrar fielmente lo que Él nos da. Lo voy a repetir. No somos dueños de lo que recibimos, somos mayordomos. Y como tal, Dios nos llama a administrar fielmente lo que Él nos da. Este concepto de las riquezas o del dinero, Pablo ya había analizado anteriormente. Pablo ya nos había instruido sobre las riquezas terrenales en temas anteriores, dirigidos o principalmente vinculados a los falsos maestros que en la iglesia de Éfeso se habían introducido. Por ejemplo, en el versículo 5 de ese mismo capítulo, Pablo le dice a Timoteo que se aparte de los que toman la piedad como fuente de ganancias, que se aparte de ellos, que se aparte de esos maestros que toman la piedad, que toman la vida cristiana como fuente de hacer dinero. En los versículos del 9 al 10 del mismo capítulo, Pablo señala las terribles consecuencias que trae el amor al dinero y la codicia. Pero ahora en los versículos del 17 al 19, Pablo habla del mismo tema, pero desde otra perspectiva. En los versículos del 5, 9 y 10, Pablo hace referencia de aquellos que desean ser ricos, pero ahora habla de los que ya son ricos. Tal vez alguien dirá, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no soy rico. Y puede ser, hermano, que tenga razón, pero el punto no es la cantidad de dinero o de posesiones que tú puedas tener, sino la actitud con que administras todo lo que tienes. Ese es el punto. Piensen esto, hermanos, piensen esto. Los ricos de este pasaje recibieron sus riquezas y todas sus posesiones ¿de parte de quién?
de Dios. Los ricos de este pasaje son aquellos hombres creyentes, ricos, hombres o mujeres que eran parte de la iglesia en Éfeso. Y estos ricos creyentes habían recibido todo lo que tenían de Dios. Les pregunto, ¿en nuestro caso es igual? Es igual, hermanos. Todas nuestras posesiones, casa, auto, negocios, ahorros, todo lo hemos recibido también de Dios. Así que la pregunta no es si somos ricos o millonarios, sino si es que estamos confiando fielmente en Dios o si estamos confiando en lo que tenemos. Por todo lo dicho, hermano, este mensaje es para cada uno de nosotros. Empecemos entonces con el primer punto. Peligros que debemos evitar. ¿Qué peligros nos presenta la Biblia que como creyentes, como mayordomos creyentes debemos de evitar? Lea conmigo el versículo 17 y observe estos dos peligros que debemos evitar. A los ricos de este siglo, ponemos un alto ahí, a los ricos de este siglo. Cuando los escritores bíblicos usan a partir del Nuevo Testamento en adelante este siglo, preste atención, se está refiriendo, hermano, a todas las personas que han habitado y que siguen habitando desde el momento en que apareció Cristo hasta que venga Cristo. A los ricos de este siglo no se refiere a los ricos del tiempo de Pablo o a los ricos del primer siglo de la era cristiana. Es a las personas ricas de todos los tiempos hasta que venga Cristo. Y dice que a los ricos de este siglo, y de nuevo ya sabe que estamos involucrados todos nosotros, dice, manda que no sean altivos. Punto número 1. ¿Cuál es el mandato? Que no debemos ser altivos. En segundo lugar, ni pongan la esperanza en las riquezas. Miren, hermano, van dos cosas que debemos de evitar, las cuales son inciertas. ¿Qué cosas son inciertas? Las riquezas. Sino, ¿en quién hay que poner nuestra confianza? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es lo que dice el versículo. Bueno, vamos a entrar un poco a escarbar un poco más lo que nos dice. El peligro que corren los ricos y consecuentemente nosotros también, porque no se trata de la cantidad, sino se trata de cómo administramos lo que Dios nos da, sea mucho, sea poco. El peligro que corremos es volvernos, número 1, altivos. ¿Qué es ser altivo? Bueno, tiene sus sinónimos, tiene sus primos hermanos. Cuando hablamos de orgullo, cuando hablamos de soberbia o de jactancia, tienen que ver con la altivez. Un altivo es aquella persona que tiene una elevada opinión de sí mismo, es aquella persona que mira a los demás por debajo de sus hombros. Y es por eso, hermano, que puede llegar a despreciar a los que cree que están por debajo de su posición económica o de su estatus. Es penoso ver, hermano, y es verdad, yo creo que usted también ha podido observar, en ciertos creyentes que por el hecho de ser profesionales, tener casa, auto, hacer viajes, tener algún negocio, pues caen en altivez, caen en orgullo. Hermanos, los bienes materiales y este pecado, los bienes materiales y el orgullo, los bienes materiales y la soberbia, muchas veces caminan de la mano. Cuanto más se tiene, cosas materiales, riquezas, dinero, más será la tentación de ser altivos. Ezequiel capítulo 28, vaya abriendo su Biblia si gusta, a partir del versículo 1 al 5, Ezequiel 28, describe el caso de uno que cayó en altivez debido a sus riquezas. Dice la Biblia, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, preste atención, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor,
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas, escuche, a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Por qué se enalteció el corazón de este personaje llamado Tiro? A causa de sus riquezas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la acumulación de riquezas, cómo la acumulación de bienes materiales, cómo el poner énfasis en las cosas terrenales y temporales despiertan, hermano, la altivez y despiertan el orgullo o la soberbia? Por otra parte, Isaías, en el capítulo 2, versículo 11, advierte contra esta actitud en los creyentes. Miren lo que dice Isaías 2:11, para tenerlo en cuenta. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Se da cuenta cuál es el destino final de los altivos de corazón? Serán humillados. La altivez, hermano, es algo que Dios aborrece. El orgullo, la altivez de corazón, la soberbia son pecados que Dios detesta, aborrece. La Biblia dice que Dios al soberbio, al orgulloso, lo mira de lejos, mas al humilde lo exalta. Así es que, hermanos, tenemos que nosotros prestar atención. La acumulación de riquezas, la acumulación de cosas materiales, el poner énfasis en las cosas como el dinero, el negocio, poner énfasis desmedido en las cosas temporales y terrenales y buscando acumular más y más bienes y riquezas, hermano, es contraproducente porque seremos tentados a caer en la altivez. Y la altivez, hermano, las personas altivas, Dios los derriba. Dios los humilla. Y les habla una persona que prácticamente y de forma literal ha comido tierra, así, tierra del mismo suelo. Hace unas semanas recordábamos esto en casa con mis hijos por la soberbia y el orgullo en la cual me encontraba. Hermanos, volviendo al versículo 17 de nuestro pasaje, capítulo 6, 17 de 1 Timoteo, volviendo a ese capítulo, versículo 17, hay otro peligro que los ricos y aún nosotros debemos evitar. Veamos el segundo peligro que debemos de evitar. La tentación que nos muestra el otro peligro es la esperanza en las riquezas. Nos dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Hermanos, la Biblia no condena el tener riquezas. Lo voy a repetir, la Biblia no condena el tener cosas materiales, no condena el tener dinero. Lo que condena es amar el dinero. Lo que condena es desvivirnos por hacer más y más riquezas. Lo que condena es poner a las riquezas por encima de Dios. En otras palabras, y lo habíamos dicho la semana pasada, cuando las personas ponen su mirada en las riquezas, en los bienes materiales, son idólatras, ¿no? La Biblia muestra que el avaro es idólatra. La avaricia es idolatría. Así que, hermano, la Biblia no condena el tener riquezas. Lo que condena es confiar en las riquezas. Nosotros debemos de confiar ¿en quién? En el Dios
que da esas riquezas, pero no es las riquezas como tal. Proverbios 11:28 advierte lo siguiente, Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. Y mira, hermano, qué claro es esto. El que confía en las riquezas caerá. Proverbios 23, versículos 4 al 5 añade lo siguiente. No te afanes por hacerte rico. Mira, hermano, lo que está hablando Dios. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente, dice el Señor, y desiste de esa actitud de querernos hacernos rico o hacerte rico. Versículo 5 de Proverbios 23, versículo 5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mira, hermano, qué interesante es el proverbista. Él lo que escribe es algo tan real, con tanta sabiduría. Si nosotros nos afanamos por hacernos rico, hermano, hemos de considerar algo. Que si nosotros ponemos todo énfasis, todas nuestras fuerzas en acumular riquezas, tarde o temprano, esas riquezas volarán como las águilas y desaparecerá. ¿Qué está diciéndonos el autor que escribió esto? Que las riquezas son efímeras. Hoy tienes algo de dinero, hoy tienes algo de comodidades, hoy tienes algo de bienes materiales, mañana puedes perderlo todo. Miren, hace poco nomás en Lima, usted ha escuchado de esos incendios, ¿no?, que ha habido en un distrito donde eran, hermano, grandes edificios donde almacenaban, hermano, cantidad de productos, obviamente altamente inflamables, ¿no?, que luego iban a ser comercializados al centro histórico de Lima. Y en La Victoria, toda una zona, hermano, manzanas de manzanas, edificios donde nadie sabía, o creo que sí sabían, pero se hacían los ciegos, sordos y mudos. Ahí estaban acumulando, hermano, mercadería. ¿Qué pasó? Una chispa, un cortocircuito, se quemó todo. Personas han perdido todo, hermanos. Tenían economía, tenían buenos carros, tenían, qué sé yo, un buen ingreso, pero de un día a otro se fue todo. Eso es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Cuando nosotros nos enfrascamos en querer llenarnos y llenarnos de cosas materiales, tienes que tener presente que tarde o temprano esas cosas materiales desaparecerán. Tomarán, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Por esta razón, Pablo presenta las riquezas como inciertas. Nuevamente vaya a 1 Timoteo 6:17, que dice que las riquezas son inciertas, hermano. Hoy están y mañana no estarán. Por esa razón es de sabio ponerle esperanza no en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da las riquezas, como lo dice nuestro pasaje entonces. Dios provee con mucha más seguridad, hermanos, que cualquier tipo de inversión que hagamos en los bancos o en esta tierra. Santiago 1:17, vamos a buscarlo, yo también lo voy a buscar. Miren lo que dice, Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Le pregunto, este versículo nos dice que toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende ¿de dónde? De Dios, hermanos, viene de Dios. Dios provee con mucha más seguridad que cualquier tipo de inversión que tú hagas en esta tierra, hermanos. Salmos 37:25 es un versículo muy conocido. Salmos 37:25. A ver, leámoslo.
Salmos 37, 25. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quiénes son los justos, hermano? Los hijos del Señor. Mira, hermano, los creyentes somos llamados justos, no porque seamos, hermano, verdaderamente 100% justos, sino Dios nos ve justos porque alguien vivió una vida justa que nosotros no podíamos vivir, y ese alguien fue Cristo. Y como Él vivió esa vida, lo ha imputado a nosotros. Nosotros para el Dios de los cielos somos justos. Y el salmista, joven fui y durante todo el trayecto del salmista, durante todos sus años de vida, visto justo desamparado, ni su mendigue pan. 68, mira lo que sigue diciendo, Salmo 68 ahora. Salmo 68, 19 dice: Señor, cada día nos colma de bendiciones, beneficios, el Dios de nuestro. Bendito el Señor, colma de beneficios de nuestra salud. ¿Se da cuenta? ¿Es seguro confiar en Dios? En Dios, fielmente confías en Dios, hermano, y dejas las riquezas. Mira, hermano, lo que nos promete. ¿Qué seguridad nuestra confianza en Dios? Las riquezas hoy están, son efímeras, hermano. Por eso solo debemos de confiar. Observe algo. El ser más rico, más que tiene una incalculable riqueza, es Dios. El Salmo 50, versículo 10 al 12, nos presenta todas las propiedades que Dios tiene, si quiere llamarlo así. Además, Dios es el dueño de todo, hermano, porque Él es lo que dice el Salmo 50, 12. Porque mía es el bosque, vaya contando ya, mire, porque del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría, pequeño mortal. Si yo te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Te imaginas si Dios tuviese hambre? Vamos a especular un poco. No. Si Dios tuviese hambre, ¿usted cree que Dios nos lo va a pedir a nosotros? No. Dios solamente come y se alimenta. Punto. Él no pide permiso, porque de Él es el y todo lo que hay en el mundo. De todo lo que existe, hermano. Y a pesar que Él es dueño de todo lo que existe, vino con sus riquezas. Las ha dado y las va a seguir dando. Nos va a sustentar, nos va a proveer, hermano, para todas nuestras necesidades. Jesús dijo: poned primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Dice, mira, ¿cómo dice el texto? Mateo 5:33, creo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién es el que nos va a proveer, hermano? Pues Dios. Sigamos leyendo el versículo 17 de 1 Timoteo 6. La segunda parte de ese versículo nos muestra algo muy importante.
Confiando, dice, sino en el Dios vivo. En Él tenemos que confiar. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué nos da todas las cosas Dios en abundancia? Para que las disfrutemos, hermano. Dios no es mezquino con lo que Él es dueño, con todo lo que a Él le pertenece. Él nos da para disfrutar nosotros aquí y ahora. Quiero que usted lea conmigo y búsquelo por favor. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y miren, hermanos, observemos Eclesiastés 5 prontamente, versículo 18 al 20. Y observemos, hermano, lo que nos enseña este pasaje. Y este pasaje nos enseña a disfrutar de la vida, hermanos. Mire, este pasaje nos enseña a disfrutar de la vida, a disfrutar de nuestro trabajo secular, a disfrutar de los bienes materiales que son regalos de Dios, hermano. Disfrutemos, hermano. Lea conmigo. He aquí, pues, el bien que yo he visto, está narrándonos el escritor, en este caso Salomón, está narrándonos y dice, he aquí pues el bien que yo he visto. Y vamos a ver qué es lo que él había visto. Que lo bueno es comer y beber. ¿A cuánto les gusta comer y beber? A todos nos gusta, ¿no? Si no, morimos, hermano. ¿Qué más dice? Y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Mira, hermano, todos nosotros trabajamos, nos cansamos, no es fácil, hermano, llevar el sustento a casa, pero Dios provee. Y la Biblia nos está diciendo que Dios, hermano, ve con buenos ojos, no solamente el comer y beber que nosotros hagamos, sino que gocémonos del bien de todo nuestro trabajo con que, dice, nos fatigamos debajo del sol. Escuche, todos los días de su vida que Dios le ha dado. ¿Quién nos da el trabajo, hermanos? Dios. ¿Quién nos da la posibilidad de comer y de beber? Dios, hermano. Dios se alegra de vernos, que disfrutamos de estas cosas. Pero siga leyendo. Versículo 19. Asimismo, dice el escritor, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Dios nos da riquezas, si desea nos lo da. Dios nos da bienes materiales, si desea nos lo da. Y Él nos está diciendo que gocémonos de todo eso que Él nos da. Porque es don de Dios, hermano. Es un regalo, son dádivas del Señor. Versículo 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermanos, Dios desea que disfrutemos lo que Él nos da. De todas sus bendiciones, de todas sus riquezas que Él mismo pueda tener y nos pueda proporcionar, de todo lo que Él nos pueda alcanzar, no nos olvidemos que viene de Él, pero nos dice que lo disfrutemos, hermano, que nos gocemos. Obviamente, reconociendo siempre que todo lo que recibimos proviene de Él. Por eso el mandamiento de Pablo en el versículo 17 es claro. ¿Cuál es el mandamiento de Pablo en el versículo 17 de Timoteo que estamos estudiando? No poner la esperanza en las riquezas inciertas y pasajeras, sino en Dios que nos la da. Hermanos, como ya lo hemos dicho antes, no solo el rico puede amar las riquezas. Preste cuidado, tenga cuidado. No solo el rico puede amar las riquezas, sino también los que no somos ricos. También, hermano, podemos caer en este pecado de amar las riquezas, de amar las cosas materiales, de abrazar
las cosas terrenales, los bienes materiales. Quiero que usted se haga una pregunta. ¿La seguridad para enfrentar tu día a día proviene de tus propiedades? ¿La seguridad para enfrentar tu día a día proviene de tu trabajo? ¿La seguridad que tú tienes para enfrentar tu día a día proviene de tus negocios, de tus ahorros que tienes? Hermano, el peligro no es poseer dinero, como lo hemos dicho. El peligro no es poseer bienes materiales. El peligro es, hermano, poner nuestra confianza en las cosas materiales y no en el Dios que provee las cosas materiales. Solo Él puede darnos seguridad. Solo Él puede darnos confianza, hermanos. No las cosas materiales. Porque como lo hemos visto, las cosas materiales pueden estar ahorita. El dinero puede existir ahorita. Tus ahorros pueden estar ahorita. Pero mañana pueden desaparecer. Pero si nosotros desde ya ponemos nuestra confianza en aquel Dios que nos provee todo, pues obviamente vamos a vivir de una manera correcta. Así es que hemos visto las dos cosas que debemos de evitar, los dos peligros que debemos evitar. Veamos ahora el segundo punto, los deberes que debemos cumplir. ¿Cuáles son los deberes que usted como creyente, como buen mayordomo del Señor, de los bienes que Dios te ha dado, cuáles son esos deberes que tú tienes que cumplir? Lea conmigo el versículo 18 ahora. Sigamos con 1 Timoteo 6, versículo 18. Dice, que hagan bien. Preste atención, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hermano, el deber de todos los creyentes ricos es usar sus recursos para suplir las necesidades de los pobres. Sin embargo, este mismo principio se aplica a creyentes que sin ser ricos tienen la posibilidad de ayudar a los demás. Usted tiene posibilidades de ayudar a otras personas. Así es que, sin ser rico, sin ser millonarios, tenemos que cumplir estos deberes. Hermano, la buena mayordomía no se mide por cuánto se ahorra o por cuánto se da, sino cómo se usa lo que Dios nos da. ¿Cómo lo estoy usando? ¿Cómo estoy usando, por ejemplo, mi carro? ¿Cómo lo uso? Con mi carro puedo beneficiar, puedo ayudar a algunos de mis hermanos. ¿Cómo uso yo la casa que Dios me ha dado? El techo que tengo. ¿Puedo yo de alguna manera beneficiar, bendecir en alguna oportunidad a algún hermano, a alguien? ¿Cómo uso yo los ahorros que tengo? ¿Cómo uso yo el dinero que tengo? ¿Cómo uso yo el trabajo, el negocio que poseo? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso mi economía que Dios me provee? ¿Cómo lo uso? No se trata de cantidades, se trata de la actitud del corazón para ayudar a los demás. Pablo presenta 3 deberes que debemos cumplir, siendo mayordomos fieles del Señor. Número 1, hacer el bien. ¿Qué dice el versículo? Que hagan bien. Mire, hermano, cuando fui a leer en el texto griego original esta expresión, que hagan el bien, significa hacer lo que es noble y excelente, no solamente que se vea bueno a los ojos de los demás. Repito, es hacer algo bueno, noble y excelente, no solamente que se vea bueno a los ojos de los demás, sino que sea sinceramente y profundamente bueno en todo aspecto. Les pongo un ejemplo. Una persona, vamos a suponer que yo soy albañil, ¿ya? Yo soy albañil, muy bien. Y una hermana me llama y me dice, mire hermano, está que gotea, está mojada la pared. Ay, hermanita, no se preocupe, yo lo voy a revisar. Entonces vengo
y lo veo complicado el trabajo, lo veo complicado, difícil, y tengo otros asuntos y otras atenciones que realizar, otros trabajitos que es ir a solucionar o a ver, y bueno, y lo hago rápido, lo hago, hermano, ya usted sabe, ¿no? Al guerrazo, lo tarrajeo, quedó seco, por fuera se ve bien, se dio solución, muy bien. Pero si yo soy consciente y el Espíritu Santo me empieza a redarguir, me puede decir, oye, el pegamento que le has puesto, ese pegamento estaba pasado. Mira, ese tubo y otras cosas. Entonces, hermano, aparentemente para los ojos de las personas, para los ojos de la hermana, está bien. Yo he hecho un bien y encima le cobro barato. Le cobro como hermanos en la fe. Y la hermanita contenta. Ay, hermanito, gracias, el Señor lo bendiga, el Señor lo ha mandado, ya me solucionó el problema. A los ojos de los demás es algo bueno. Pero cuando Pablo escribe esto, dice, no solamente que se vea bueno a los ojos de los demás, sino que sea sinceramente y profundamente bueno en todo aspecto. Eso es hacer el bien. Hermano, eso es hacer el bien. Que hagan el bien. Ese es el primer deber. Como buenos mayordomos que somos, debemos hacer bien, hermanos. Si se trata del dinero, si se trata de los bienes materiales, de lo que yo puedo poseer, se aplica lo mismo. Tengo que hacer el bien sinceramente a los demás. Tengo que, hermano, despojarme de mis bienes, de los bienes que Dios me da, pero sinceramente y profundamente para hacer el bien a los demás. En segundo lugar, el siguiente deber es ser ricos en buenas obras. Aquí Pablo está pensando que tengamos abundancia, por eso dice sean ricos. Pablo está pensando en que tengamos abundancia en buenas obras, que abundemos en buenas obras. El pastor MacArthur comenta lo siguiente, escuche lo que dice MacArthur. Los recursos de los creyentes deben usarse para sustentar a la propia familia de cada uno de ellos, sobre todo a las viudas necesitadas, los líderes, ancianos o pastores de la iglesia y a cualquier creyente necesitado. Hermanos, esto lo hemos aprendido en esta carta. En esta carta nos muestra cómo nosotros podemos hacer buenas obras usando correctamente nuestro dinero, las riquezas, los bienes materiales, para hacer el bien a los demás. Así es que, hermano, debemos de abundar en esto. Debemos de saber administrar los recursos que Dios nos provee. Debemos de saber administrar para bendecir a las otras personas. Con lo que el Señor nos brinda cada día, a través de los negocios, del trabajo, de todo lo que el Señor nos pueda proveer, debemos de abundar en buenas obras. Debemos de bendecir a los demás. Y esto va amarrado, lo que les acabo de decir, va amarrado de las últimas dos palabras que debemos de cumplir, los últimos dos deberes que debemos de cumplir. Debemos ser, ¿qué cosa dice? Dadivosos y generosos. La dádiva va de la mano con la generosidad. Yo soy generoso porque estoy teniendo un corazón dadivoso. Doy porque soy generoso. La dádiva y la generosidad están íntimamente relacionadas. Hermano, a lo dicho de compartir nuestros recursos con los demás, se agrega la actitud con que se debe hacer. No se trata de dar por dar, hermanos. Vamos a ayudar a la hermanita, Pascuala. No hay ninguna Pascuala aquí. Vamos a ayudar a la hermanita Pascuala. Vamos a dar una cuota, no sé, pues siquiera unos 20 soles, por decirlo de algún monto X.
y lo empezamos a recaudar, no sé, el otro domingo. Pero algunos vienen, ay, ¿verdad? Tengo que dar, ¿no? Ya, pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, tendré que dar, pues. No se trata de dar por dar, hermanos, o por sentirnos obligados a dar. Si es así, ya no es una buena obra. Si yo estoy dando de mi economía para bendecir a otra persona, pero si lo hago por cumplir, por obligación, hermano, eso no es una buena obra. Cuando compartimos de buena gana, desprendiéndonos de lo que Dios nos ha dado, no solo mostramos generosidad, sino que estamos haciendo tesoros en el cielo, como lo dijo Jesucristo. Miremos la generosidad y el corazón dadivoso de los hermanos en Macedonia. Lea conmigo 2 Corintios capítulo 8, por favor. Busque 2 Corintios rápidamente, capítulo 8, y ubíquese en el versículo del 1 al 4. Y observe, hermanos, cómo Pablo elogia a los hermanos de este lugar. Cómo Pablo los elogia. Cómo Pablo se siente contento de todos los hermanos de Macedonia, hermano. Y dice así la Escritura, 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Hermanos, como vemos aquí, la iglesia de Macedonia no era una iglesia que estaba quizás enriquecida o estaba quizás con abundancia de bienes materiales. Sin embargo, ellos en su pobreza, en su tribulación, en su grande prueba de tribulación, dice la Escritura, ellos deseaban con mucho gozo, deseaban compartir, deseaban ser generosos con los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Y esto impactaba tanto al apóstol Pablo, inclusive los hermanos de Macedonia le rogaban, dice a Pablo, que les permitiesen contribuir con algo para poder bendecir de esta manera a los santos de Jerusalén. Hermanos, la generosidad entonces no depende de cuánto se tiene para dar, sino de cuánto se ama al dar. ¿Cómo aplicamos nosotros este punto en nuestras vidas? ¿Cómo deberíamos aplicar lo que estamos leyendo en este versículo? Bueno, nosotros podemos, hermano, aplicar la generosidad de diferentes maneras, inclusive desde compartir un pequeño alimento, desde ayudar al hermano que está pasando algún problema, alguna necesidad, desde dando de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, inclusive sirviendo a los demás. Quizá, hermanos, nosotros no somos ricos, no somos millonarios, pero a pesar de eso podemos ser ricos en buenas obras, como lo manifiesta Pablo a Timoteo. Vayamos sobre el final, hermanos, el tercer punto. Un futuro a considerar. Versículo 19 dice la Biblia de 1 Timoteo 6, versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiero para esto leer un comentario del ministro y predicador William Hendrickson. Él comenta: al practicar la gracia de compartir, una persona está almacenando un tesoro para sí. Los regalos son inversiones. Al dar lo material, uno se enriquece espiritualmente y se asegura una recompensa futura. Quiero que ustedes recuerden un poquito aquel momento en que Jesús se acercó al joven rico, o mejor dicho, el joven rico se acercó a Jesús. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Jesús, hermano, está apuntando aquí
a descubrir dónde estaba el corazón del joven rico, si en las cosas eternas o en las cosas terrenales. Jesús quería que el joven rico se diera cuenta que su corazón estaba en las riquezas, estaba en las cosas materiales y no en las cosas eternas, como las dádivas, como la generosidad, como el deseo de ayudar a los necesitados. Ese sería el buen fundamento que el joven rico debería tener para presentarlo al Señor. Pablo, en el versículo que hemos leído, 19, nos habla de un buen fundamento que debemos de atesorar para lo porvenir. Y Pablo justamente estaba hablando de lo que Jesús estaba mostrándole al joven rico, ese deseo de ser generoso, de ser dadivoso, de querer ayudar a los que tienen necesidad. Eso, hermanos, para nosotros es un buen fundamento que nos puede asegurar tener riquezas en lo porvenir, tener riquezas en el cielo. Esto es lo que Pablo está describiendo de una manera clara. La enseñanza de Pablo, hermanos, que acabamos de ver, está en perfecta unidad y armonía con lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo algo importante en Mateo 25, y quiero por favor que usted vaya a su Biblia y podamos leer Mateo 25 a partir del versículo 34 al 40. Es un pasaje muy conocido donde justamente nos habla del carácter que debe de tener todo cristiano, todo discípulo de Jesús. Aquí vamos a ver ese carácter que está evidenciando ese fundamento que Pablo hablaba a Timoteo. Dice la Biblia: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice Jesús, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y si leemos el versículo 46, la parte final del versículo 46 dice: e irán los justos a la vida eterna. Miren cómo acá nos muestra Jesús justamente ese fundamento que debe tener todo cristiano, ese fundamento que debemos de anhelar mostrar para lo porvenir. Debemos de tener este carácter dadivosos, generosos. Cuando leemos estos versículos, obviamente, para nosotros dar de comer al hambriento, dar agua al sediento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera, necesitamos invertir de nuestro tiempo, de nuestra economía, de los bienes materiales que podamos tener, pues estaremos ahí invirtiendo en estas personas, en el prójimo, en las demás personas. Y ese es el fundamento que nosotros debemos de siempre procurar tener y manifestarlo, ya que eso será un indicativo de que estamos atesorando, estamos teniendo o preparando tesoros en el cielo. William Hendrickson añade al comentario anterior y dice: desde luego la salvación es enteramente por gracia por medio de la fe, pero la recompensa es según las obras. La Biblia habla de recompensas, la Biblia habla de que vamos a ser juzgados por nuestras obras, vamos a ser recompensados por nuestras obras. La Biblia menciona de dos grandes libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Así es que es necesario tener buenas obras. Santiago nos dice: no, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Hermanos, lo que hacemos hoy con lo que Dios nos da, con nuestra economía, con los bienes materiales, etcétera, lo que hacemos hoy con lo que Dios nos da,
tiene un impacto en el futuro eterno y revela que verdaderamente somos salvos por gracia. No existe un cristiano que diga ser cristiano que no dé frutos de buenas obras, que no ayude al necesitado con sus bienes, con su dinero, con lo que Dios le da. Todo creyente que tiene la posibilidad de ayudar a los demás, pues debe hacerlo y de esa manera está demostrando que verdaderamente es salvo. No vivamos por vivir, hermanos. Si puedes ayudar con tus bienes, hazlo de forma desinteresada. No acumules riquezas para ti sin compartir con los demás. Vive recordando que lo mejor está por venir y lo mejor que está por venir, hermanos, es Cristo. La buena mayordomía es una forma de decir, mi tesoro no está aquí, mi esperanza está en Cristo. Esa es la verdadera esperanza, hermano, que nosotros tenemos que tener presente. Lo mejor está por venir. Cristo está por venir. Y mientras Cristo viene, tenemos la gran oportunidad de poder mostrar que somos generosos, que queremos ser dadivosos, que ayudamos al necesitado. La Biblia nos enseña, hermanos, que el mayor problema del hombre no es la pobreza ni la riqueza, sino el pecado que nos separa de Dios. Pero por eso Dios en su gracia envió a Jesucristo. Él vivió la vida perfecta, hermanos, que tú y yo no pudimos vivir. Murió en la cruz cargando nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida nueva. La salvación, hermanos, sabemos que no se compra con dinero, no se gana con buenas obras la salvación y no depende de nuestros logros personales. La salvación es un regalo enteramente de Dios que se recibe por fe en Cristo, arrepintiéndonos de nuestras maldades. Vivamos entonces siendo aquellos mayordomos fieles en todo lo que Dios nos da. Quiero terminar diciendo, hermanos, estas últimas palabras. Dios nos llama a tener, hermanos, mayor confianza en Él y tener menos confianza en lo que tenemos. Dicho de otro modo, Dios no nos llama a tener más y confiar más en lo que tenemos, sino en confiar más en Él. Nuestra mayordomía comienza cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Dios, cuando ponemos manos abiertas para servir y cuando nuestros ojos están puestos en la eternidad, no en lo pasajero. Que nuestra vida entonces, iglesia, muestre que Cristo es nuestro mayor e incomparable tesoro. No hay otro mayor tesoro que tenemos como creyentes más que Cristo Jesús en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Señor, reconocemos que muchas veces nuestro corazón se apega, se junta o está pendiente de las cosas materiales. Y por eso te pedimos perdón por confiar, Señor, en lo que es incierto, como dice Pablo, en lo que es temporal. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra esperanza y confianza solamente en ti. Ayúdanos a serte fiel, Señor, con lo poco o lo mucho que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a vivir con los ojos siempre puestos en lo que está por venir y en la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a abrazar cada día estas verdades. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu favor. Gracias por lo que tú nos das y ayúdanos a ser mayordomos fieles en todo lo que tú nos brindas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.